Hola mis amigos de la especialidad de Ciencias Sociales, segundo año de formación de la Escuela Superior de Formación de Maestros Franz Tamayo de Villaserrano. Bien, en esta oportunidad les lanzo aquí un video clase. Este video clase les permitirá a ustedes poder hacer un resumen general de la primera fase de la unidad de formación, resistencia y movimientos sociales. Para ello necesito que ustedes le pongan mucha, pero mucha atención. Antes de la llegada de los españoles, debemos recordar que las tierras del Abya Yala no se encontraban desiertas, ni mucho menos vacías. Es decir, habían pueblos, había una civilización entera que se desarrollaba política, social, económica y cultural en el Abya Yala. En el norte del Abya Yala podíamos encontrar algunos pueblos muy generales como los Aguastaya, Apaches, Chayenes, Clovis y otros. En lo que hoy conocemos como centro del Abya Yala se desarrollaron otras culturas magníficas, como por ejemplo los mayas, aztecas, tolmecas, zapotecas y olmecas. En el sur del Abya Yala, hoy, donde nos encontramos, podemos encontrar a los famosos incas, guaraníes, charrúas y otros. Estas personas que de repente fueron interrumpidas a través de un mazo y un golpazo de lo que se llama la colonización. Para ello, es importante conocer que estas personas habían desarrollado ciencia, habían desarrollado cultura, habían desarrollado diversas formas para poder trascender sus conocimientos. Por ejemplo, en la imagen de arriba, al lado izquierdo, vemos que ellos tenían una ingeniería química. En la imagen centrada, podemos imaginarnos cómo ellos, a través de canales y ductos, llegaron a transportar variedad y cantidad de agua, tanto fría como caliente, ingeniería hidráulica. Por otra parte, recordemos que en la cultura inca, en la cultura azteca o maya, no se conocía la pobreza. En ese entendido, ellos desarrollaron un alto ingenio agrícola. Por otra parte, la medicina natural y espiritual fueron los elementos más importantes de esta cultura. La relación cósmica con el más allá permitía que un ente supremo lograra curar las enfermedades que azotaba a estos pueblos. Como también debemos reconocer que ellos tenían su arte, su educación, sus trabajos comunitarios como la mita, el aini o la minca, trabajos de manera recíproca y complementaria en bien de la comunidad y para la comunidad. No se conocía lo que hoy es la propiedad privada. Cuando se establece la propiedad privada, el egoísmo humano se genera como un elemento fundamental de la propiedad privada. Y el derrocamiento y la destrucción del Ayllu fue su consecuencia. Bien, en cuanto a la economía, si bien ellos no conocían la moneda, pero sí conocían la reciprocidad del trueque. Intercambiaban diversos productos, como también ellos eran parte de un mundo religioso. Entre el sol, la luna, las estrellas y los astros, eran dioses supremos a los cuales deberíamos respetar. Hoy el planeta se ha convertido en una esfera netamente polarizada. Hoy el planeta está netamente en una cúspide del punto de la quiebre. Es decir, tanta industrialización ha hecho de que nuestro planeta esté netamente contaminado. Bien, ahora vamos a hablar de la invasión y colonización. 1492. Ese año llegó a nuestras tierras del Abya Yala el famoso Cristóbal Colón. Este Cristóbal Colón había pensado haber llegado a las Indias. Es por eso que al momento de contactarse con el primer indígena del Abya Yala, lo catalogó como indio. En 1532, Francisco Pizarro llega al Tahuantinsuyo, precisamente a lo que hoy es Cajamarca, Cusco, Perú. En ese entonces, viendo la magnitud de una cultura y su riqueza, empezaron con la codicia y la ambición por la plata y el oro. ¿Qué nos han traído los españoles como consecuencia? Bien, debemos ser bien críticos y analíticos en esta instancia, es decir, nos habrán traído las formas y métodos de poder robar con una ambición adultocentrista, o quizás
Nos han enseñado el valor y los principios de matar por codicia. Nos enseñaron a mentir por ocultar nuestros males. Nos enseñaron a esclavizar bajo algunas torturas y métodos netamente brutales. Nos enseñaron a incrementar la discriminación y la guerra entre los unos y los otros. Para poder descolonizarnos de estas mentalidades enfermizas y una cultura de la infidelidad, es necesario hacer una concientización e establecer en un paradigma netamente descolonizador y poder quitarnos todos esos elementos que hoy en día es parte del fruto de la colonización. Por ejemplo, enfermedades mentales como el robar, mentir, matar, odiar, etc. Una cultura de la infidelidad donde penetra el racismo, la discriminación, la explotación, la corrupción, etc. Y hoy en día podemos ver sus consecuencias en nuestras cadenas de telecomunicación. ¿Cómo fue el proceso de colonización? Bien, cuando llegaron los españoles, inmediatamente se establecieron normativas, como decálogos, algo que ellos deberían haber realizado. Por ejemplo, los 10 mandamientos fueron una base legal, es decir, no matarás, indio, no robarás, indio, no cometerás adulterio, indio, etc. Mi pregunta es la siguiente. ¿Los españoles habrán vulnerado ese decálogo que establecía las 10 normas que mandaba la Santa Biblia? Claro que no, porque ellos inmediatamente cometían esas fechorías sin escrúpulos. Habían transformado la mitad de un trabajo comunitario a un trabajo de explotación. Los castigos habían aumentado. La ley de pernada. Cuando se establece la hacienda, esta famosa ley de pernada de la ambición y lujuria de algunos padres e inclusive de algunos hacendados, había hecho de que la primera indígena, el momento de contraer nupcias matrimoniales, pase la primera noche con el cura. Desde ahí para entonces, en nuestras comunidades indígenas, conocemos el término de cura huahuan, el hijo del cura. Colonización del saber. Es muy importante conocer esta fase, ya que los españoles nos colonizaron a través de sus conocimientos. Diferente escritura, una educación mecanizada, diferente lengua, tecnología que destruye a la tierra y ciencia destructiva. Colonización del ser. Si bien nuestros pueblos indígenas originarios cambiaron un modo vivendis, cambiaron de ver del cosmos, cambiaron de reciprocidad a un mundo muy egoísta. Y esa visión tan amplia que nos muestran hoy en día del mundo está en una total crisis. Es por eso que es necesario revalorizar algunos saberes y conocimientos que nos permitan, pues, de a poco recuperar lo que hoy, hace 500 años, habían creado nuestros pueblos, un mundo recíproco y armonioso. Pensamiento colonial. Tras la llegada de los españoles, se crea un mundo muy complejo. Es decir, ¿para qué existo? ¿Para qué vivo? ¿Qué aporto yo a mi comunidad? El pensar, además, que ser indígena era pecado y ser blanco era bendición. Blanquear es, pues, civilización. Vivir del esfuerzo ajeno es civilización. Copiar es civilización. Plagiar es civilización. Robar es civilización. Si eso es civilización, prefiero yo volverme a lo que era hace 500 años el barbario, el salvajismo, porque de civilización nuestra sociedad actual no tiene nada. Miren, esta herencia cultural actualmente nos ha dejado como un yugo, una espina dentro del corazón y un sentimiento netamente racial. En nuestro país hubo hombres que tanta era la bruta discriminación, e inmediatamente se cambiaban el apellido. Por ejemplo, en la imagen podemos ver de Quispe a Quisber, de Mamani a Magne, de Condori a Condarco, de Perca a Paredes, de Quilla a Luna, de Paco a Paco, y así. O personajes políticos en nuestra historia como Víctor Hugo Cárdenas, que tenía un pensamiento netamente colonial, neocolonial e inclusive yanqui. Felipe Quispe, un líder indígena que tenía los paradigmas e inclusive ideales y doctrinas de un líder indígena como Tupac Katari. Para terminar,
Es importante hacer una concientización de lo que está pasando en nuestro medio. Hace 500 años un mundo se vino encima de nosotros. Ese mundo explotó y hoy su fruto lo podemos ver en las siguientes imágenes. Hablamos de Madre Tierra, una crisis energética. Hablamos de la Madre Tierra, tenemos una crisis climática. Hablamos de cuidar a la Pachamama, tenemos sequía, crisis alimentaria, deforestación, territorios donde se están perdiendo esas famosas costumbres de recíprocas de establecer lo que hoy nos había enseñado nuestros indígenas, un respeto a la tierra. Y las consecuencias seguirán aumentando si es que en algún momento nosotros no tomamos un grado de concientización y decir, algo malo está pasando en mi país, algo malo está pasando en mi Abya Yala. En ese entendido, nosotros como estudiantes debemos de transformar estas realidades. Muchas gracias.